Mi nombre es Quetzalcóatl Rosario Rojas y el día de hoy vamos a platicar un poco de lo que fue mis experiencias en las jornadas de prácticas, las cosas que pude analizar y las cosas que rescato yo para ser docente. En primer lugar, yo creo que puedo destacar las cosas que vimos el semestre pasado, ya que anteriormente en mi estancia en la normal yo desconocía muchas cosas. Por ejemplo, yo desconocía lo que eran las teorías educativas. Anteriormente yo pensaba que solo se regía por algo más disciplinario hacia los alumnos. También desconocía las estrategias que puedo yo utilizar para enseñar la historia, tanto objetos, personajes, gastronomía. Sinceramente, con mi experiencia de lo que tenía y lo que habían sido mis clases, creía que la historia se enseñaba de una manera un poco más lineal y no lo podíamos abordar de muchas cosas. Es algo que a mí me apasiona mucho y yo creo que los alumnos pueden explayarse y pueden mostrar de verdad interés para que puedan interpretar su realidad y modificar sus ideas. Con esto también me gustaría integrar un poco las teorías que aprendí este semestre y el semestre anterior. También hablando de lo significativo, el aprendizaje que más siento que más me puede servir y más llegó a causar impacto en mi persona y como estudiante y como docente en formación que soy. Básicamente yo diría que es darme cuenta en lo que implica la evaluación, ya que podemos saber mucho de un alumno con sus trabajos. La evaluación no implica solamente calificar o ponerle un número a algún trabajo, sino que implica algo más. Por ejemplo, dar cuenta de los saberes que tiene el alumno. Primeramente los saberes conceptuales, procedimentales, factuales, o también lo que el alumno sabe hacer, con qué nos puede ayudar, con qué podemos trabajar. Esto también lo podemos ligar con un mapeo del aula, saber qué recursos tenemos en nuestras instalaciones, cómo los aprovechamos y cómo con eso logramos que los alumnos consigan los PDA. También, yo creo que también el más difícil para mí sería el conocimiento y lo que vendría siendo el saber ser del alumno, el conocimiento actitudinal, ya que es algo muy complejo y creo que es algo que me costará un poco más de trabajo, pero con la educación suficiente y con la práctica docente, creo que puedo lograrlo bien, ya que con esto se busca cómo logra impactar en el alumno de su manera actitudinal, su manera de ser. Con esto y ligándolo a mi especialidad, que es la historia, lo puedo vincular con la manera en que los alumnos entienden la historia de México, el mundo, y haciendo un trabajo de historiografía y microhistoria, cómo entienden su entorno, es decir, la historia de su comunidad. También me gustaría destacar que esto me puede ayudar porque imaginemos en una situación que las historias tienen nombres específicos, están en una zona específica, una zona con alto valor histórico, entonces esto me puede ayudar para enseñar los PDA hacia los alumnos. Finalmente, algo que también destaqué en las jornadas de práctica fue los entornos en los que se desarrollaban las escuelas y los estudiantes, al igual que sus comunidades. Anteriormente yo creía que una secundaria no variaba mucho de una a otra, simplemente erróneamente yo creía que se basaba solo en cambios de su comunidad y nada más, y si acaso cambios culturales probablemente, pero a lo largo de estas jornadas y personalmente me tocó desplazarme a lugares un poco alejados a mi comunidad, de mi entorno, y fue algo nuevo para mí, algo nuevo y algo que me puede servir mucho. Finalmente, los estudiantes terminan siendo un reflejo de su entorno. Las comunidades se vinculan directamente con los contextos escolares, hasta los más superficiales como los más áulicos, como de cada uno de los alumnos. Y me gustaría hacer testigo que yo como profe de historia puedo enseñar demasiado y aprovechar tanto para enseñar a los alumnos, y que me gustaría ser un profe de historia dinámico, que cambien un poco su pensamiento colonizado y que finalmente les guste la materia. Hola, mi nombre es Quetzalcóatl Rosario Rojas y el día de hoy les voy a platicar cómo fue mi experiencia en las jornadas de práctica. Bien, referente a lo que pude observar dentro del aula y cómo cambió mi perspectiva de lo que significaba ser docente, puedo destacar un poco el conductismo,
ya que en algunas clases los maestros recompensaban a los alumnos o practicaban ciertos ejercicios de manera repetitiva para que estos mismos lograran el aprendizaje esperado. Además, en el constructivismo también pude observar que los alumnos trabajaban con los saberes previos que estos poseían. Además, también pude identificar que en algunas situaciones yo como maestro de historia podría aplicar muy bien la didáctica de la situación problema, ya que la localidad en la que se encuentra la secundaria tiene una rica historia y siento que eso me puede ayudar mucho para ser docente. Y en cuanto al cognitivismo, pues básicamente no tuve mucha oportunidad de apreciarlo en mi jornada de prácticas, pero yo como profesor de historia me gustaría implementarlo con apoyos visuales para que los alumnos logren el aprendizaje esperado. Y lo que pude observar del socioconstructivismo fue cómo los estudiantes se apoyaban entre ellos compartiendo conocimientos y habilidades para completar sus tareas. Y hablando para mí lo que fue mi idea de ser docente y cómo cambió mis perspectivas, digamos mi momento de enunciación, yo creo que han sido bastantes a lo largo de mi estadía en la normal. Siento que he mejorado muchísimo y me gustaría seguir mejorando. Al final de cuentas, tengo un poco de contacto cercano con la profesión, ya que mis abuelos fueron docentes. Ellos me inspiraron mucho y sé que al recordarlos puedo ser cada vez mejor. Recuerdo que ellos planeaban sus clases siempre con mucha antelación y se esforzaban mucho. Y como todo en la vida he tenido buenos docentes, malos docentes. Son cosas que siento que nosotros como normalistas podemos cambiar, siempre dando la calidad y también promoviendo los valores de la ANEM. Como lo fue en este caso en las jornadas de prácticas, me llevé una sorpresa en las teorías que pude apreciar. Por ejemplo, las teorías educativas y además los valores de la ANEM. Los alumnos tienen algunos comportamientos que encajan con dichos valores y principios. Por ejemplo, cuentan con una escolta y esto lo relaciona un poco con el patriotismo. Además cuentan con carteles alusivos al uso de drogas y cómo evitarlas, las consecuencias, incluso el reciclaje. Y presencié ciertos casos de honestidad entre los alumnos, entonces creo que es importante destacarlo para mí y ver cómo puede cambiar más y más mi perspectiva de ser docente. Al final de cuentas, esto es algo que va a ir cambiando siempre todos los días y con los planes de estudio. Entonces me siento muy grato de ser un maestro en formación. Concluir, me gustaría hablar un poco de lo que fue la observación y la sistematización de los resultados, a manera de generar una conclusión y explicar cómo yo podría aplicarlo al momento de ser docente. Primeramente, los principios de la NEM. Los principios de la NEM fue algo en los que les di prioridad para observar, ya que como al ser elementos de nuevos planes educativos, siento que es una prioridad al momento de estar formando docentes. Por ejemplo, el fomento a la identidad por México. Pude observar que en la escuela, a través de mi diario y mis entrevistas, los proyectos que se relacionaban con este principio filosófico básicamente eran la historia cultural y local de la zona, las costumbres y las tradiciones, e incluso algo que noté levemente que fueron los nombres de las calles, cosas que hacían referencias a personajes históricos, al igual que las mismas celebraciones nacionales, su gastronomía y lo que representaba en sí la zona. Para la participación en la transformación de la sociedad, básicamente fue más un enfoque social. Se basaba en actividades o campañas de concientización y del servicio comunitario, que abordaban temas como el medio ambiente, salud y la violencia.
Referente a la promoción de la interculturalidad y el respeto a la dignidad humana, claro, pude observar ciertas cosas. Por ejemplo, se invita a los estudiantes a compartir tradiciones, gastronomía, se les inculca costumbres y culturas. Además, se promueve la convivencia y el respeto y la valoración a las diferencias, y también que muchas problemáticas se ven resueltas mediante el diálogo y el debate. En cuanto a la promoción de la cultura de la paz, pude observar que hay varios eh, elementos gráficos que hacen alusión a este principio filosófico, ya que se destaca el respeto mutuo y la resolución de problemas, además de la tolerancia y valores como la escucha activa y la negociación. Y el respeto al cuidado de la naturaleza y el medio ambiente fue el que más noté a lo largo de mi jornada de prácticas este semestre y en el anterior, ya que se destacan temas como ahorrar la energía, cuidar los bienes y respetar a la diversidad biológica local, así como no maltratar a la naturaleza y cuidar los ecosistemas. En cuanto a lo que pude observar con la evaluación, creo que fue muy interesante. Vi estrategias, así como teorías educativas aplicadas, como lo fue el constructivismo o conductismo. Y en mis oportunidades de entrar a clases, me fijé como prioridad entrar a clases de historia, ya que es mi materia en especialidad y es la que más me interesa saber cómo se están aplicando las clases. Por ejemplo, las evaluaciones que pude observar más fue la formativa, ya que se realizaba durante el proceso, se ajustaba la enseñanza para mejorar el aprendizaje y enfatizaba una retroalimentación continua a manera de generar un progreso entre el alumno y el desarrollo de su PDA, además de la sumativa, ya que se realizaba al final de un periodo o unidad y se valoraba el logro y los objetivos de aprendizaje a través de exámenes, proyectos y las mismas calificaciones. Uno de los PDAs que pude identificar fue los que se relacionaban con la lucha femenina y las mujeres y sus historias. Por ejemplo, aquí el alumno tenía que argumentar las causas de los principales cambios históricos que habían tenido las mujeres y su participación social. Estuve platicando con él y me contó que sus ideas fueron ciertamente cambiadas, ya que lamentablemente el alumno vivía en un ambiente un tanto misógino, pero a través de estas enseñanzas pudo lograr el PDA y sobre todo destacar la importancia de las mujeres como participación histórica y le brinda la oportunidad de conocer y analizar sobre los roles que han desempeñado a lo largo del tiempo, tanto en el pasado como en la actualidad. Algo que me gustó de las clases de historia que vimos en el curso fue el proceso de conocimiento que nos habla Sixes y Morton, que sería primeramente establecer relevancia histórica, hacer uso de fuentes, identificar cambios y continuidades, analizar causas y consecuencias, tomar y entender que existen perspectivas históricas y finalmente entender dimensiones éticas e históricas. Esto es muy importante para mí, ya que creo que es lo que más puedo destacar en el semestre, una de tantas cosas, claro, pero es algo que me gustó mucho, ya que alienta mucho los procesos cognitivos, tanto el corpus mismo del conocimiento, los saberes, el saber hacer y el saber ser. Y para enseñar historia considero que es algo muy versátil y se puede adaptar demasiado a mis métodos. Finalmente, quiero concluir con que el semestre se desarrolló de una manera íntegra y muy buena. Así que cambió por completo mis perspectivas y siento que continuarán cambiando a lo largo de los semestres y de la carrera. Y como profesor me gustaría ser un profesor dinámico, comprometerme con la enseñanza y hacer que los alumnos logren los PDA.